Este espacio es patrocinado por Bit Security, los mejores en seguridad, cámaras, alarmas, controles de acceso, cerco eléctrico, consultoría, capacitación y mucho más. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a su podcast Sendero Empresarial, que como puedes ver, este formato es diferente y ahorita vas a ver por qué. Pues mira, antes de continuar, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas las redes como Sendero Empresarial 444. Gracias a toda la comunidad que estamos creando, México, Estados Unidos, Latinoamérica y, ¿por qué no?, también en España. Y pues vamos por más y ahorita vas a ver. Te quiero presentar a una de las mujeres más valientes que conozco, porque ella ha cambiado su vida de manera radical. Y como ya sabes que aquí no nos vamos por las ramas ni andamos con que todo muy bonito de paz y amor y felicidad, también nos va a platicar cómo ha sido este camino de estruendoso o diferente, o a lo mejor en mucha paz, y ahorita lo vamos a saber, porque ella es una mexicana que se atrevió a dar el salto, probar nuevas cosas y actualmente vive, trabaja en Europa, y tenemos con nosotros a Tania Trujillo directamente desde Holanda, la mexicana, una nómada financiera, una persona que pues no se rinde y ha buscado cómo ir mejorando su vida paso a paso y con cambios ahora sí que muy extremos. Así que si tú quieres saber cómo es para una mexicana trabajar y hacer su vida en Europa, quédate hasta el final. ¿Cómo estás, Tania? Bien, muchísimas gracias por esa presentación tan linda. No, pues nada más que la verdad, Tania. Oye, Tania, yo te conozco, pero platícanos un poquito así a grandes rasgos. ¿Quién es Tania Trujillo? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivías antes de este tema de Holanda? Bueno, yo nací en Ciudad de México en los 80s. Nací en Ciudad de México y muchos años de mi vida viví en el área de Satélite, que es más afuera hacia el Estado de México. Estudié en la universidad y estudié la licenciatura en finanzas. De ahí hice carrera en banca, estuve muy involucrada en la banca, en inversiones, en fondos de inversión y estuve más o menos ahí como 10 años y después decidí salirme para buscar lo que realmente me hacía feliz a mí, ¿no? O sea, llegó un momento de mi vida donde dije, ¿y luego qué? Y ya, y de ahí empecé un camino y hoy me dedico a dar sesiones uno a uno y cursos y clases de mentalidad, de conciencia, de expansión del ser. A eso me dedico. Y bueno, hoy Tania, estoy viviendo acá en Holanda. sí, oye, pero qué padre todo este background escolar que has tenido y tu experiencia financiera. ¿Cómo crees que influyó esa carrera y ese background de finanzas en la toma de decisiones que has llevado hasta ahorita? Pues la verdad bastante. O sea, primero es como cuando sales de la universidad, ¿no? Y empiezas tu carrera y llegué a cumplir todas mis metas, ¿no? Cuando yo estaba en banca, llegué a ser subdirectora a los 26 años y de ahí pues seguí y a los 31, 32 me salí. Y justo estando ahí era como de, y esto es toda mi vida, o sea, así va a ser. Y de ahí fue como que empecé un camino diferente, pero realmente construirlo desde esta mentalidad de universidad o esto que he aprendido me ha dado estructura y profesionalismo. Y algo que me ha dado siempre esto, o que no sé si es por todo lo que soy y he aprendido durante mi vida, pero siempre estoy como en constante desarrollo. O aprendo una habilidad nueva, o aprendo algo nuevo de mentalidad, o aprendo una clase nueva para incluir en mis sesiones, pero constantemente. Y creo que eso viene mucho también de esta construcción, ¿no? De ser financiera, ir por más, más, más. Y bueno, también con temas de dinero, la verdad es que me di cuenta que cuando estudias finanzas, aprendes a administrar otras empresas, pero no aprendes de finanzas personales. Entonces, de ahí tomé muchas clases de finanzas personales, hice un desastre con mis finanzas, luego las volví a acomodar. Entonces, me dio mucha toma de conciencia con respecto a esa parte también, todo este proceso, porque ya llevo casi 10 años afuera del banco. Es que es muy interesante cómo la carrera que estudias sí te da cierta estructura mental, justo lo que platicabas. Y yo, bueno, yo tengo una maestría en finanzas y entiendo un poquito de lo que te refieres, de que, pues sí, te enseñan a administrar la empresa de alguien más y uno valiendo que soy. Entonces, sí, es como que el colmo, ¿no? Pero sí,
tener esa estructura y esas habilidades que tú adquiriste, pues te han ayudado a irte superando y ir sobrecreando tu vida, ¿no? Pero además ahorita, ¿cómo has hecho ese match de eso que estudiaste con lo que haces ahorita o es algo completamente diferente? ¿Cómo está? Pues es algo totalmente diferente y no, porque estoy haciendo sesiones desde hace, ¿qué son? Como ya casi 7 años, 8 años, doy sesiones con un equipo de física cuántica donde podemos ver las emociones y demás de las personas y de ahí también pues hay muchas cosas que surgen y tengo también muchos empresarios que vienen a sesión y ese background empresarial de inversiones, ¿no? Porque yo me dedicaba mucho al tema de inversiones, o sea, mi último, cuando era subdirectora de riesgos financieros, o sea, era todo el tema de la inversión. Eso me ha ayudado mucho también en mi vida hacer mis inversiones con mis ahorros, ¿no? Y de ahí, pues, tener ese colchón. Bueno, te digo que lo deshice y lo volví a crear, pero eso, esas inversiones que me gusta jugar y entiendo de eso gracias a esos años que estudié, ¿no? Entonces, y esa es la parte que también a veces me ayuda cuando alguien está en las sesiones teniendo un tema así o de negocios que puedo ir como, pues sí, con algunos tips para crear más con esto. Sí, o sea, complementa lo que ahora haces, ¿no? Y le da como que un plus. Y además, mira, pues me platicabas que naciste en México en los ochentas. Para el que no sepa, pues Ciudad de México, pues es la capital de México, el país, porque sé que nos ven de otras partes del mundo. Nos has estado viendo en España también, así que mándales un saludo. Ah, En Estados Unidos. Entonces, pero suele ser, digo, no deja de ser México en los ochentas, que pues una tradición muy familiar, me corrige si el contexto no es correcto, pero una tradición pues muy familiar y la cultura del trabajo y todo esto. Y dices que llegaste a ser subdirectora de una institución financiera bancaria con todo ese bagaje y por qué no todas esas expectativas, no sé si de tu familia o tuyas. ¿Por qué salirte de la banca? O sea, como que pues ya estabas logrando el sueño, ¿no? El sueño chilango. sí, ya estaba logrando el sueño y tenía, te puedo decir ya que tenía todo, todo. O sea, tenía el departamento que me había comprado, tenía el novio que se veía perfecto, ya sabes, esa relación de que aquí es, tenía el lugar, ¿no? Que iba a trabajar todos los días, ya vivía sola. La verdad es que mi familia siempre ha sido una familia cero normal. Mi mamá es como muy vanguardista para su generación y entonces nunca fue la mamá de te tienes que casar, siempre fue la mamá de ve por tus sueños, haz lo que tengas que hacer, pero no, o sea, todavía hace el año pasado que me casé, mis amigas me preguntaban como de, ¿y qué te dice tu mamá? Y yo, pues nada, que si yo soy feliz casándome, qué cool, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como en esto, como de las mamás quieres que te casen, sobre todo de los ochentas. Y ya, y entonces llego a esta edad, tenía como 31, pero también me iba muy bien en el banco, ¿sabes? Ya había cambiado un poco de tener un jefe bastante complicado, vamos a llamarlo así, de estos jefes exigentes, tremendo. Ya había cambiado, ya estaba en una situación muy contenta, estaba muy bien, pero yo no era feliz. A mí me faltaba algo y me hice una pregunta y una de las preguntas que me hice fue como de, ¿y así va a ser toda mi vida? ¿Y luego qué? Voy a interrumpir tantito. Sí. ¿Cómo sabes que no eres feliz y no es un momento de crisis o falta de descanso? Te lo pregunto porque en este podcast uno de los objetivos que tenemos es pues acompañar a las personas que quieren poner un negocio o que ya tienen un negocio. Y pudiera ser que alguien que nos vea se sienta, diga, ah, yo me identifico que ya no soy feliz, pero a lo mejor simplemente está cansado. O a lo mejor alguien está cansado y dice, no, güey, solo, a lo mejor alguien sí realmente no es feliz y dice, solo estoy cansado. O sea, ¿cómo identificas o cómo identificaste? ¿Qué te sirvió a ti? Mira, para mí, primero era como esta batalla, ¿no? Estoy cansada, tengo el jefe que hasta la 1 de la mañana estábamos ahí, ¿no? Le llamábamos viernes. O sea, de lunes a viernes no existíamos porque yo dormía en el coche, me salía todo. Empecé a trabajar, empecé a ir a terapia, empecé a trabajar mi mentalidad, empecé a hacer como una lista de cómo quería yo que fuera esto y cambió. Y cambió y o sea, vendieron una parte del banco, yo me quedé y entonces el que era mi par me dijo, voy a ser como jefe, pero ahí en ese momento
alguien me dijo, oye, ¿por qué no vas tú por la dirección? Y yo dije, no, o sea, hacer esto toda mi vida, pelearme con estos tiburones, ay, no, no, no. Y yo dije, pero pues eso sería el siguiente paso que yo debería de querer, ¿no? O sea, yo debería de estar como de sí, a huevo, porque siempre había sido sí, voy a ir por eso. En ese momento yo me empecé a cuestionar como de, pues si no voy para allá, entonces ¿para dónde voy? ¿No? Porque normalmente era como de, wow, sí. Y después toda mi vida se acomodó. O sea, yo tenía el jefe perfecto. Él era ecuánime, era matemático, podíamos hablar. Me dijo, ¿cuál es tu horario ideal, Tania? Yo, de 8 a 5 con una hora de comida, no necesito estar más. Perfecto. ¿No? Tenía el sueldo, tenía el horario, me salía a las 5, si necesitaba quedarme más me quedaba, pero no era una de todos los días. Iba a hacer mis cosas en la tarde, tenía una vida bastante equilibrada y aún así había algo de mí que decía, no quiero esto, o sea, no quiero esto. Entonces fue también fuerte la decisión y si te soy muy honesta, fue fuerte, pero también fue un punto muy impulsivo donde yo dije, ya, ya, hasta aquí, se acabó, me salgo. Oye, pero ahorita que platicabas, yo quería recalcar esta parte de, pues para mí de alto valor, que dices, pues no nada más, o sea, sí, ahorita mencionas que ya el último día a lo mejor fue impulsivo, pero realmente tú venías trabajando en esto de hora y punto que dices que ibas a terapia. A mí Sí. me gusta mucho que a lo largo de estas pláticas, de estos podcasts con diferentes personas, ha salido el tema o sea, no hay que hacer las cosas como que nada más por impulso. Por ejemplo, platicaba en otro capítulo de una persona que empezó el negocio y todo, pero dijo, yo primero hice un ahorro de un año. O sea, no nada más de, ay, sí, me lanzo y ya. O sea, sí me gusta premiarle a nuestra comunidad de que todo, o sea, claro, puedes hacer las cosas como tú quieras, ¿verdad? Pero entre más estratégico o con más respaldo tengas, pues más sencillo va a ser. Y en tu caso, muy interesante cómo me respondiste la pregunta de, pues sí, no había mucho margen de error de que no eras feliz y que simplemente era algo pasajero, porque pues ya lo habías manejado en terapia, ya te lo habías hecho tú ciertas preguntas, cómo veías tu vida en 5 o 10 años y no era así, entonces pues ya te diste cuenta que eso ya no estaba alineado a tu vida. Entonces, cómo siempre trabajar en ti y el estar buscando la estrategia para así hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo tomar acción, ¿verdad? Porque luego si nos quedamos en pura estrategia, pues no funciona del todo. Y luego entonces te sales. Me queda claro que es fuerte porque ¿cuántos años duraste en la banca? Como 10 años. O sea, sí fue un tiempo considerable. Entonces, cualquier cosa que hagas durante 10 años, o sea, y dejarla simplemente pues te va a pegar. ¿Cómo fue para ti esa transición? O sea, ¿te saliste pensando en que ya ibas a hacer algo o te saliste nada más de que, ay, déjenme ver? No, me salí pensando que yo iba a hacer algo. Algo que quiero agregar a esto de la felicidad es que yo no estaba satisfecha conmigo misma. O sea, yo sentía que estaba viviendo la vida de alguien más. Tenía la vida del libro, ¿sabes? Del libro de escuela, de ya así casi estaba la camioneta, el novio, el trabajo. O sea, yo tenía esa vida. Y yo no estaba satisfecha con eso, yo tenía un huequito adentro, o sea, yo no estaba haciendo yo en esto, ¿no? Entonces, a través de este proceso de terapia, las personas del banco me decían, qué valiente. Y yo decía, ¿valiente? No, o sea, esto nada más por loca, ¿no? Pero a través de los años me di cuenta que sí fue mucha valentía, como dices, 10 años, o sea, 10 años en ese momento cambiarlo. Siempre tenía la opción de, pues si no, puedes regresar, ¿no? O sea, como que yo siempre me digo, es como de ve, trata, pruébalo, cómete el pastel, si no te gusta, pues no, ya no te lo vuelves a comer y te regresas o haces otra cosa, ¿no? Yo me salí con la idea, imagínate, es que imagínate, o sea, ahorita están hablando con una Tania de 40 años que es coach de mentalidad y de energía y de terapia cuántica, pero en ese momento era financiera, trabajaba con actuarios, mi mente era control de riesgos, ¿no? Y entonces me salgo y en esa mente tan cuadrada y tan estrecha, porque era muy estrecha, pues lo único era poner un negocio que algo de algo que yo ya supiera hacer y me dediqué a hacer eventos porque yo hacía los eventos corporativos de mi área y de algunas cosas. Entonces ya tenía clientes, ya tenía proveedores y me salía a hacer eventos. Entonces fue como un caminar a encontrarme a mí misma y la vida que yo quería vivir. Cuando yo estaba en esto, pues me creaba también relaciones interpersonales, pues de no mucha conexión porque estaba viviendo desde otro lugar, no sé cómo explicarlo, pero desde un lugar que no me satisfacía a mí vivir.
Ok, pero me imagino que en algún punto sí, sí, o sea, cuando entraste al banco y eso, pues sí estabas feliz, me imagino. Bueno, quiero creer que en algún punto sí, sí, Claro, simplemente algo cambió. sí, o sea, por supuesto que en un punto en esa vida del libro, pues estás logrando tus metas, ¿sabes? O sea, a ver, era subdirector a los 26 años, ganaba lo mismo que alguien del IPADE. Del IPADE ubican si no conocen el IPADE, es una escuela de alto nivel que hacen maestrías, y yo ganaba lo mismo, incluso hasta más de personas egresadas de ahí. Entonces era como de que, pues claro, es que tenía, si tú lo ves así, tenía mucho y tenía casi todo lo que había querido, pero Es aún que así, todo esto, porque justo eso es lo que quería mencionar. Como comentas, en ese momento cumpliste las metas que tenías en ese momento y no está mal que cuando ya las cumples, cambiar las metas, o sea, o incluso si no las has cumplido. No, porque yo creo que sí hay mucho juicio en el mundo laboral de que, por decir algo, si estudiaste finanzas, pues tienes que ser financiero toda la vida. Si estudiaste cocina, tienes que cocinar toda la vida. Si no estudiaste, ya te chingaste toda la vida. No, y realmente tu historia nos muestra, y no eres la única, pero sí nos muestra, de hecho me identifico mucho con tu historia, cómo también en el mundo laboral es válido cambiar tus metas pues cuando se te dé la gana, ¿verdad? Y total, si no te gusta, la vuelves a cambiar. Claro, sí hay que buscar tener cierta estabilidad, pero en tu caso que dices, oye, había cumplido A, B, C, ya fui feliz con eso, y ahorita ya esto no es lo que quiero, pues vámonos. Y probamos otra cosa, y igual como bien mencionas, tú mentaliza de que si esto no me gusta, pues pruebo otra cosa y me cambio porque sabías que había algo más para ti. sí. Totalmente. Yo hoy te puedo decir que yo hoy tengo una vida donde cuando me siento a hacer lo que hago, no lo siento como un trabajo y me encanta hacer lo que hago y soy muy feliz haciendo lo que hago. Y ha crecido y ha cambiado y ha evolucionado y me ha mostrado un montón. Y una de las cosas que me ha mostrado es como esa mentalidad de empleada, ¿no? Que muchas veces se construye desde el sistema a una mentalidad de dueña de negocio, de hacer negocios, de inversionista, ¿no? Que muchas veces he sido inversionista en otros negocios que tengo. O sea, entonces es como que de repente esa mentalidad todavía a veces como que es destaparla y decir cuánto he construido o cuánto se ha quedado en mí a través de como esta mentalidad de ser empleada que cambia mucho cuando eres una dueña de negocio y una Sí, la empresa. verdad que ser dueño de negocio es un camino muy bonito porque te obliga, sí, o sí, si quieres que tu negocio salga, bueno, para mí y mi experiencia, si quieres que tu negocio salga a flote de manera armónica, porque digo, hay muchas maneras de hacerlo, te vas a topar con cosas que realmente son tuyas, de tu mentalidad, de tus emociones, de tus cosas, y si quieres insisto, que salga de una manera armoniosa, pues hay que trabajar en ti y eso es algo maravilloso. Y también ver, me imagino que te pasó, a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, pero cómo conforme cambiabas tu mentalidad y tus emociones y todo esto, incluso tus amistades y tus relaciones cambiaron. El tipo de gente, como dices, en el banco, pues puro financiero, matemático, cuadrado, y a lo mejor ahora que te moviste, pues ya tu círculo era otro, ¿no? Sí, muchísimo. Primero me di cuenta que había gente fuera de las empresas y va a sonar como muy tonto, pero había gente fuera de las empresas que no trabajaban de 8 a 5, que ganaban un montón de dinero, ¿no? Tuve la fortuna de trabajar con un montón de personas de producción de cine, de producción de teatros, de producciones, que muchas veces ganaban un montón de dinero, luego se la vivían súper tranquilo un mes y luego volvían a tener otro proyecto y su negocio es así, ¿no? Es como que de repente full invested porque no tienen tiempo de nada y luego tienen un mes, 2 meses libres y otra vez. Y se me hacía muy interesante porque en mi mente era como de, no, tú trabajas de 8 a 5 tal, no sé qué, y yo me autoexplotaba a mí misma, ¿sabes? O sea, ya que salí del banco, ya era yo, me sentaba a mí misma a trabajar hasta las 12 de la noche porque tenía que generar dinero, clientes, tal, no sé qué. Así no supieran ni cómo, pero ahí estaba yo sentada con el cuello así, ¿no? Exigiéndome ser productiva. Oye, sí, es que sí, sí cuesta cambiar el chip de empleado a autoempleado a dueño de negocio. Sí, sí es una transición. Oye, pero fíjate, qué tan valiente no ha sido esta mujer, les cuento, que pues ya nos platicó un poquito de cómo se salió del banco y todo, pero tú fuiste, o sea, tú no te quedaste ahí, hermana, tú dijiste, si me voy a cambiar mi vida, va en serio. ¿Cómo vas a dar a Holanda? O sea, para empezar, digo, disculpen mi ignorancia, pero para empezar, ¿qué pinche idioma hablan allá? Holandés. Hablan neerlandés, que es como el alemán, pero un poquito diferente.
O sea, pero sí, Sí, como el alemán. Haz de cuenta. tú no te quedaste aquí en la frontera de, pues me voy a Estados Unidos, me No, voy a España, digo que a lo mejor es de lo común. Tú dijiste, si vamos por algo, vamos por todo. Y si vamos a ser diferentes, pues vamos a ser los más raros. sí, Entonces, todavía más. sí, ¿qué Y dijiste? ¿Cómo le hago para irme a lo más difícil? Bueno, no difícil, no es la palabra, pero irme a lo menos común. sí, ¿Cómo fue? muchísimo. Y fíjate que eso me encanta porque yo normalmente cuando trabajaba en el banco, bueno, siempre he sido muy aventurera y hacía cañonismo, me subía a Matacanes en Monterrey, no sé si lo ubicas, pero me aventé Matacanes. O sea, es como irme a la montaña y así, ¿no? Y hacía mucho eso y siempre me decían, es que buscas lugares impronunciables. Y justo hoy estoy en un pueblito al sur de Holanda que se llama Breda y aquí estoy viviendo desde hace ya casi un año. ¿Mm? ¿Cómo dijiste que se llama? Perdón, no le Breda, entendí. Breda, Ah, ok, ok, ok. Breda. Ese es como normalito el nombrecito. Pero básicamente, ¿cómo fue que llegué aquí? Otra vez mi vida estaba muy bien, ¿sabes? Yo vivía muy bien en la casa donde vivía, tenía mi negocio bien armado, tenía clientes, estaba, justo la pandemia me dio mucho para el tema en línea, entonces estaba recibiendo más y más personas en línea, entonces pues ya era como de que estaba bastante establecida, pero en 2020 conocí a mi esposo en Tulum y él es holandés. Tú, Y exótica muerte, amiga. exótico, lo conocí en el mar, así, en el mar literal, nadando, de hola, ¿cómo estás? Creo que es de las historias más exóticas que tengo aquí, pero no, cállate. A ver, no es que hasta cierren sus ojos, imagínense la mexicana, es que es casi como de novela película, ¿sabes? La mexicana, aventurera, en Tulum, acá con el holandés, no, sí, está muy telenovelesco, Sí, exótico. está muy, es como la historia más, así, más romanticona, porque aparte fue como así, empezamos a platicar y, y ya, de ahí intercambiamos teléfonos, él se vino a Holanda, yo me fui a México y estuvimos hablando todo 2020. Y él me dijo en un punto, voy a irme para allá para ver qué onda. Venía por 3 semanas, se quedó 3 meses y luego me dijo, voy a quitar mi apartamento, me quedo aquí. Él es escritor, entonces podía como traer su negocio y escribir y así. Y estuvimos casi 2 años viviendo en México. Él venía a veces a Holanda como a ver negocio, familia, tal, y regresaba. Hasta que como 2 años después, en 2022, me dijo como de, oye, o sea, me está bajando mucho los ingresos, los clientes, tal, tengo que irme para allá para ver qué onda con el negocio, tal. Y Estabas casada. no, 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 o sea, él se vino, o sea, estuvimos como un año a distancia platicando, luego él se vino y estuvimos casi 2 años en México y ahí me dijo y le dije, pues yo no soy un árbol, güey, o sea, yo puedo moverme, ver otra vez, ¿no? La aventura y íbamos a ver, vamos a hacer el proceso de la visa, ¿no? Entonces vine por primera vez a Holanda 3 semanas y luego me vine 3 meses, un verano. Ahí estábamos ya en el proceso de la visa, me dieron la visa, él me dijo, bueno, voy a México en invierno y ya me vengo y ya nos venimos para acá. Ah, y luego entonces, a ver, me perdí un poquito. O sea, me comentabas que era tu esposo. ¿En qué momento se casaron? ¿Cómo estuvo? Cuando en 2023, que ya estábamos empezando a hacer lo de la visa, o sea, me pidió que me casara con él en la playa que nos conocimos, porque estábamos los dos en Tulum. Y ya, y de ahí estuvimos con todo este proceso de la visa y nos casamos el año pasado. Nos casamos el año pasado aquí en Holanda, en agosto, a mis 40, porque tengo 40, entonces a mis 40 me casé, lo cual también me da mucha alegría decirlo, ¿sabes? Amo tu historia, te voy a decir por qué. Y chicas y chicos, ¿cómo nos limitamos y ya no nada más voy a hablar de negocios, o sea, cómo nos limitamos de, no, pues yo ya tengo X edad, yo ya me quedé. No, yo no voy a encontrar el amor porque en mi trabajo todos no valen queso. Güey, o sea, ¿quién te dijo que lo tienes que encontrar en tu trabajo? ¿Quién te dijo que ya estás quedado? Y no nada más el amor, o sea, tu negocio ideal o lo que sea, pues lo puedes encontrar en cualquier momento cuando estás abierto a ver las posibilidades y las oportunidades. Qué loco, o sea, te casaste con una persona extranjera en un lugar que ninguno de los dos vivían, o sea, bueno, se conocieron en un lugar que ninguno de los dos vivían y te fuiste a la otra parte del mundo a cambiar tu vida, güey, o sea, y en una edad que estadísticamente, o al menos aquí en México, ya era poco probable que te casaras realmente.
Claro, eso también fue una de las cosas cuando yo me salí de trabajar del banco, ¿no? Que eran como los 31, 32. Pues la vida, o sea, yo digo mucho como, porque trabajo mucho también con el tema de energía, cuando tú tomas una elección y quieres una vida más grandiosa, porque mi vida en el banco estaba cool, pero yo quería algo más, mucho más, ¿no? Y entonces era como de, bueno, entonces esto ya no va, esto ya no va, esto ya no va. Y mi novio desde entonces, pues bye, ¿no? Entonces a los 31 con el que yo pensé que me iba a casar, que no era tan feliz como con mi esposo actual, era como de que, ¿cómo? Ya me quedé a vestir santos, ya soy, ya sabes, México y la creencia de que a los 30 tienes que estar casada. Entonces también fue romper mucho eso. Y hoy me agradezco muchísimo, muchísimo que no me casé antes. O sea, que construí todo esto, que me encontré a mí misma, que soy muy feliz conmigo misma con todo y que he tenido que romper cosas y que Holanda me retó y Holanda ahorita platicamos de eso, pero me rompió y como que me quebró en cosas que tenían que quebrarse para salir más, ¿no? Pero esa parte me agradezco muchísimo no haberme casado antes. O sea, porque todo lo que yo soy hoy y que puedo traer a esta relación es totalmente diferente a lo que yo era a los 20 o a los 30. Claro, y a la relación y al mundo, güey, porque eres una joya. Una loca. No, no, quítate esa etiqueta, amiga. No, no, eres una La inspiración, amo. eres Muchas una gracias. inspiración. Oye, pero también hablando, antes de pasar al otro tema, quería preguntarte algo que tú ahorita mencionaste. ¿Qué opinas o cómo ves, sí, cuál es tu punto de vista referente a que, ya sea de negocios o de vida, cómo el romperte te abre a más? Ayúdame con eso. Pues mucho, porque mira, cuando yo me salí del banco, lo primero que tuve que hacer es romper la idea de mí. Todo eso con lo que te identificas. O sea, tú estás identificado con quién eres, ¿no? Yo era Tania, la banquera exitosa, y de repente era Tania, la que está tratando de hacer un negocio, ¿no? O la que está emprendiendo algo. Ya no era esto. Entonces, era como que de repente estás tan identificado con cosas que vives que tú crees que eres eso que haces o eso que vives. Entonces, lo primero que a mí me rompió fue, yo no soy eso, soy mucho más que esto, o sea, soy del ser que está eligiendo todo esto, la persona que soy, ¿no? Como todo completito, no nada más soy esta actividad o esto. Entonces eso me ayudó mucho a crear algo distinto y mucho trabajar en mí misma para reconectarme conmigo, que hoy es como vivo, y generar esa satisfacción en mi vida. Incluso si he perdido dinero en el negocio, si he ganado dinero, estoy conmigo misma. Y eso es algo que salirme del banco y este camino me trajo. Entonces, cuando Holanda me rompe, es como, bueno, no Holanda, yo me rompo, ¿no? Porque me vine y demás. Fue muy interesante el proceso porque ya no era esa que se salió del banco, ¿no? Que no tenía herramientas, era yo diciendo, ok, esto es parte del cambio y esto va a pasar. Y de aquí voy a salir más fuerte, o sea, es como de aquí voy a encontrar algo. Entonces tienes que a veces transitar la incomodidad de salirte de tu zona de confort de cosas que no conoces. Y transitar eso en ese quiebre te lleva a cosas de ti, conocer cosas de ti que a lo mejor no tenías tan tangible y que puedes decir, ah, es que siempre me tengo a mí. O sea, para cualquier cosa que tú quieras emprender en tu vida, hacer, cambiar, algo que a mí me dio mucho esa salida del banco es que siempre te tienes a ti para lo que quieras después. Qué bonito lo platicas porque yo he platicado ese tema de él siempre te tienes a ti, pero la realidad que yo lo he platicado desde un punto de vista mucho más, más feo, en el sentido de nadie te va a venir a salvar, tú eres el único, pero este punto de vista que tú nos estás manejando de pues siempre te tienes a ti es como la parte amable de esta historia. O sea, a lo mejor yo cuento la parte ruda de, güey, tienes que chingarle porque no va a venir tu abuelito, tu papá o la chingada o el banco o tu trabajo anterior a salvarte, pero me ha faltado, y la verdad es que te lo voy a tomar, me ha faltado complementar de, sí, nadie te va a venir a salvar, pero siempre te tienes a ti. Me encanta porque siento que vienes a complementar este mensaje que yo he estado premiando en la comunidad. Tania, ¿qué hay entre el banco y Holanda? ¿Cuántos años hay? ¿Qué hay en medio no sé, de negocio de que vivías o qué plan? Pues mira, primero empecé a hacer negocios. Primero empecé a hacer eventos, perdóname. Primero empecé a hacer eventos, hacía bodas y ganaba menos, trabajaba más, trabajaba con las novias y sus emociones. Y dije, no, o sea, esto
yo Sí, no te entiendo pasa. no entiendo este negocio, yo no entiendo de que si esto es amarillo Pantone 101 o amarillo Pantone 102. Es demasiado para mí y entonces dije, no, al mismo tiempo que estaba haciendo eso, me encanta, a mí algo que me encantó de mi terapia era darme cuenta de mis emociones, porque yo como financiera mental, era muy analítica, me costaba mucho trabajo sentir. Y sientes todo el tiempo, solo que lo ocultas, ¿no? Entonces, como reconocer mi emoción, ser amable conmigo. Entonces, todo eso. Entonces, al mismo tiempo estaba estudiando herbolaria, aromaterapia, tenía una empresa que puse de cojines de semillas y productos donde invité a trabajar personas con capacidades diferentes. Entonces trabajaba una chica conmigo rellenando esto y me encantaba porque y fui a después como ver cómo crecía con una fundación porque tenían que hacerme mis bolsitas para los cojines, que trabaja con personas con síndrome de Down que hacen los cojines. Entonces también estuvimos haciendo una producción muy chiquita para probar. Em, pues de ahí estuve tratando de vender estos cojines. La verdad es que me quedé con producción, no salieron todos, ¿no? Tampoco era como un producto tan novedoso, productos, cojines de semillas que metes al microondas, pero me encantaba trabajar con las plantas. Sí te puedo decir que ese negocio de repente quebró como mi mente de estar vendiendo los commodities a estar piscando el maíz, ¿sabes? O sea, y limpiando el mijo. Fue también como, digo, simbólicamente hablando, fue una reconexión con tu tierra, con tus raíces, o sea, simbólicamente hablando. Mucho, mucho, y aprendí mucho de aromaterapia y aprendí mucho de plantas y demás. Entonces, cuando estaba estudiando aromaterapia, yo decía, es que yo quiero encontrar algo que a las personas les muestre su emoción, o sea, que tú puedas reconectar con tu emoción y decir, claro, eso estoy sintiendo, por eso estoy aquí, ¿no? Porque era algo que Ya, a mí me costaba mucho trabajo. Y la aromaterapia es, o sea, el olfato es el único sentido que se conecta directamente a tu cerebro emocional. Por, e- por eso el olor te recuerda algo. Entonces yo decía, por aquí, por la aromaterapia, así. Total que dejé de hacer las bodas, me dediqué 100% a los productos naturistas y en ese inter, en 2000, ¿cuándo fue el temblor fuerte? En 2019, ¿no? Fue el temblor fuerte. yo estuve ahí, yo estuve ahí. Sí, ¿no? 2019. Bueno, 19, no, sí, 2019, no, sí, 2019, 17. antes de la pandemia, no, fue. Ah, bueno, sí, tienes razón, en el 17 fue el de Puebla, yo estuve en el de Puebla. Sí, ¿no? Porque fue el que más, sí, en 2017, Sí. 2017, justo después de ese temblor, después de ese terremoto en Ciudad de México, yo me desperté con el, tengo que comprar un esquío, que es, ya me habían hecho una terapia, que es el equipo de física cuántica con el que trabajo. Yo ya había hecho muchos cursos de todo esto, de mentalidad, de conciencia, del ser, de muchas cosas que yo había hecho para mí, para enseñar. Ya había tomado cursos de Reiki también, ¿no? Junto con la aromaterapia. Entonces, como que yo empezaba como a moverlo por ahí y me desperté. Después de eso, también tenía un Uber. Oh, qué Tuve, loca. tuve un negocio de Uber que aparte, cuando yo me salí del banco, dije, ¿sabes qué? Yo voy a manejar el Uber 3 meses porque nadie me va a enseñar cómo hacer este negocio y luego si contrato un chofer me va a decir cosas y yo no voy a saber hacerlo. Entonces me puse a manejar el Uber 3 meses yo, de decir, bueno, lo hago. Después contratamos varios, eso, yo tenía uno y luego hice uno con una socia y entonces teníamos dos Ubers, luego ya nada más uno, pero total que al final cuando yo quería comprar esto, eh, Vuela la cabeza, o sea, de subdirectora de banco a bodas, a plantas, a Uber. a Uber. Pues que yo, justo es lo que les decía del pastel, ¿no? Pruébalo si te gustabas. El Uber lo tuve un rato y ese Uber también me daba ingresos. Tenía como varias fuentes de ingreso activas todo el tiempo, porque es parte de lo que había aprendido. Y ya después de eso, cuando yo dije, tengo que comprar esto, fui a una sesión que me lo hicieron tal, no sé qué. Fue como un tema así como muy de adentro de mí, pero la historia también va en que mi bisabuelo era homeópata, trabajaba con Ah, plantas y él tenía un consultorio y trabajaba con un aparatito que era como el que yo tengo, pero de esa época, que medía la frecuencia y con eso te daba las gotas para cambiar la enfermedad, ¿no? Entonces mi mamá me ok. cuenta que tenía muchos casos desahuciados del Seguro Social de cáncer y que llegaban con él y se remitía el cáncer, ¿no? Entonces mi abuelo tenía libros de física cuántica, mi bisabuelo, que mi abuelo me regaló porque me apasiona la física cuántica. Yo como financiera, pues no creía en nada de esto hasta que un día mi mamá me llevó
a una plática, porque mi mamá cree en todo esto desde hace mucho, de el cinturón de fotones. Y dije, no manches, que todo esto es ciencia. Entonces de ahí me empecé yo a trabajar en mí misma, pero aparte investigar. Entonces me apasiona mucho cómo todo esto, o sea, toda la parte científica empieza a validar toda la parte sutil que existe, ¿no? Entonces Qué encontré, importante lo que comentas, porque además muchas veces lo juzgamos, pues ahora sí que sin saber, de que, ay, no, pues pura mugrero, pura magia o esto, charlatanería. Y digo, hay muchos que sí, también, pero como en todo. Pero también, o sea, hay gente como tú que están basados en ciencia, ¿no? Y que realmente han podido comprobar y lo saben usar, pues muy bien, ¿no? No, y no cualquiera, no es lo mismo alguien que sí lo ha estudiado, alguien, o sea, y no, estudiado me refiero a tal vez a ir a la escuela, sino que te has echado un clavado en ver cómo funciona, o en tu caso hasta genealógicamente ya traes ese saber, y a alguien que a lo mejor pues nada más como que dice y quiere vender, y te das cuenta por la manera en que ayudan a las personas. Tania, y entonces, pues pasaste por muchos tipos se me fue la palabra, por muchos tipos de paisaje en ese momento de que dejaste el banco. Y cuando, bueno, ya cuando tu novio te dice que tu novio ahora esposo, que se va para Holanda, pues muy valientemente le dices que sí. Pero en ese momento, ¿qué pensabas referente a tus negocios? ¿O no estabas tan anclada todavía con ellos? ¿O eran presenciales? ¿Cómo era esa transición de negocios? fíjate que todo esto que te estoy contando fueron los 2 primeros años, porque me salí en 2015 y en 2017 fue que compré esto. Y entonces cuando compré este aparatín que está aquí, empecé a dar sesiones y también tenía lo de los Ubers y empecé a dar sesiones. Entonces, lo de los productos de semillas y naturales empezó a bajar. Yo le empecé a quitar energía. Lo del Uber, bueno, ya al final fue un problema con el último chofer. Entonces dije, ya va, vendí ese coche para comprar esto, ¿no? Y ya después me quedé yo dando estas sesiones, dando clases, me certifiqué como maestra de mindfulness también por todo el tema de la mente. Y es que este aparato te muestra una gráfica de tus emociones porque son una frecuencia de vibración. Entonces eso que quería fue como de, ¡pum!, aquí está. Y entonces eso me dediqué mucho tiempo, o sea, todo el tiempo me dedicaba a esto entre sesiones de Reiki, aromaterapia, vendí aromaterapia, estaba haciendo esto. Ya en pandemia todo se fue mucho más en línea, entonces tenía mis clases en línea de meditación, entonces yo ya empecé a tener un negocio mucho más en línea. Entonces cuando mi esposo viene a México, que fue en 2020, en agosto, em, pues yo ya estaba más armada en línea y empecé a armar mucho más en línea. Entonces, como que también por todo lo que platicábamos y de dónde vivir y demás, pues era como de, pues me voy en línea, ¿no? Entonces, la verdad es que el no, Perdón, armar tu negocio en línea que te tomó 2 años, un año. pues es que realmente gracias a la pandemia, no me tomó nada, porque en la pandemia las personas que venían a mis sesiones fue como de en línea, en línea, en línea. Bueno, a lo mejor pregunté mal. La transformación de ese negocio a línea que fue 3 años, 2015 no, de 2017 a 2020. Sí. Sí, o sea, no puede que entraste, o sea, vaya, tú al inicio no entraste con la idea de en línea, sí, a eso me refería. O sea, el tiempo que tuviste, o sea, primero lo viviste tu mismo negocio en presencial 3 años y luego ya lo transformaste en línea. Sí, no, yo empecé con una persona en Argentina y una persona en Texas que me recomendaron casi a los 6 meses de empezar. Entonces yo ya tenía 2 personas en línea que me mostraban las posibilidades de en línea. Y empecé a Ya. tener personas en Canadá, Argentina tuve varias personas y otra en Chile. Entonces, como que, y ya después empecé Monterrey, Querétaro, ¿no? Entonces tenía como algunas, pero no era mi fuerte irme en línea. Sí fue un proceso de ahí hasta 3 años ya poderlo hacer en línea completamente. ¿Cómo es el proceso? Y más que el proceso, ¿cómo es? Yo creo que eres la primera persona que entrevistamos en este podcast que trabaja totalmente en línea. ¿Cómo es? ¿Cómo es mi proceso de trabajar completamente en línea? ¿Cómo es un día? Sí, te digo, dejé la pregunta muy abierta. ¿Cómo es para una persona trabajar en línea? ¿Qué posibilidades se abren o qué retos hay en general? Pues hay muchísimas posibilidades, muchísimas, porque puedes vender todo en línea, todo lo que tú quieras, pero al mismo tiempo hay muchísimo mercado, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, hay muchísimo ruido. Entonces, como para que realmente la gente vea,
pues es así. Mi negocio funcionaba mucho por recomendación. Entonces, uno de los retos que yo tuve, porque imagínate que tú vienes a sesión conmigo para trabajar tu mentalidad, todo, y tú necesitas tener un espacio en tu casa, sin tus hijos, sin tu esposo, sin, ¿no? Entonces, hay veces que eso era lo complicado. Le di sesiones a personas en sus oficinas, en sus carros, ¿no? Porque no tenían ese espacio. Eso es una de las grandes cosas que tuve. De ahí, después, realmente la pandemia me ayudó mucho porque yo empecé dando clases gratis de meditación. Entonces, como en la pandemia muchas personas estaban como muy encerradas con mucha ansiedad, pues de ahí tuve varias y de ahí se quedaron en mis programas y ya de ahí fui vendiendo los programas. Y literal empecé que lo subí a mi Google Drive, ¿qué tal? Hoy tengo una plataforma, o sea, he aprendido mucho también de cómo hacerlo. Hoy tengo una plataforma donde está mi membresía, ¿no? Se firman ahí, ya tienen como todo en un sistema. Antes, pues yo decía, lo grabo en Zoom, se lo subo a un link y pues ahí lo ven, ¿no? O en YouTube, o sea, era como muy así arcaico y he aprendido mucho también de cómo, o qué se requiere cuando estás en línea. Lo que nos estás mostrando, o sea, todas las posibilidades que hay. Trabajar en línea, te digo, eres la primera que entrevistamos aquí con que trabaja 100% en línea y cómo también, pues, la capacitación, en todos los podcasts ha salido este tema de, pues, tienes que aprender cosas, tienes que capacitarte, tienes que seguir aprendiendo habilidades o técnicas nuevas. Entonces, gracias a que estabas ya en línea, fue cuando o sea, pudiste tomar fácilmente la decisión de, pues, sí, vamos a probar Holanda. Sí, porque me lo podía llevar a todos lados. De hecho, con mi esposo antes de irnos a Holanda empezamos a viajar mucho y yo me llevaba mi computadora, mi aparato, tengo mi backpack especial para eso y era como de, me ponía a dar mi clase en línea en el hotel, él se iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? O yo me conectaba a dar sesiones y él se iba y incluso todavía lo hacemos porque viajamos mucho y él se tiene que conectar o tiene que escribir algo y yo me siento y hago lo que tengo que hacer, ¿no? O doy las sesiones o doy la clase o hago la clase, porque también algo que, pues como todo negocio, ¿no? Hay una parte administrativa, hay una parte creativa, hay una parte de ventas. Me tuve que capacitar muchísimo en redes sociales, en ventas. O sea, imagínate, yo como financiera no sabía nada de eso, ¿no? Nada. Totalmente, totalmente, porque en las redes sociales para los negocios en línea, pues sí, son una columna vertebral. Entonces, y que cambian a cada rato. Entonces, siempre tienes que estar tú también en capacitación o en constante aprendizaje porque pues cambia siempre. Y bueno, es que yo estoy fascinada con todo lo que nos estás contando porque pues es una historia muy diferente y muy inspiradora de todo lo que tú has hecho, cómo lo has hecho y la valentía que has tenido, porque me quedaba pensando ahorita, o sea, si tú naciste en el 80 y pues ya, vaya, ¿cómo lo digo? Pues me atrevería a decir que de gente, digamos, real, es que yo les manejo mucho este término de gente real porque podcast que habla con gente pues muy chingona y muy reconocida y muy famosa, hay muchos. Pero yo algo que amo mucho de este espacio es que somos gente y personas que hemos trabajado por lo que creemos y más, de igual que los demás, pero pues yo lo siento como muy de veras, o sea, eres una chica que nació en los 80 en la Ciudad de México, yo pues aquí en Monterrey en los 90, o sea, no siento que seamos algo tan inalcanzable, vaya, para las personas y que esto les pueda servir de inspiración y de aprendizaje. Entonces, viéndote a ti como una persona así real, pues una pues, muchacha común, por llamarlo de una manera, que trabajaba en un banco y todo esto, ¿cómo fuiste pionera en este tipo de negocios en línea? Porque sí, alguien va a escribirme, no, el pionero fue Manganito Juárez, sí, pero me refiero a gente a lo mejor no tan famosa o no tan faramayosa, no sé cómo decirlo, o sea. Ujú. Entonces, ¿cómo de la gente así de a pie del día a día, cómo fuiste de las primeras en hacer eso? Es muy interesante toda la valentía que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Y entonces, Muchas ahora que gracias. llegas a Holanda y mencionas mucho el tema de que te quebraste, ¿qué fue lo que te quebró? Pues todo. Mira, vivir, o sea, yo me vine a Holanda un enero, ¿no? Y entonces llegas y pues está un poco frío, está, pero ya hay solecito, ¿no? Y está bastante frío. Yo soy una persona que soy team calor. Las personas que no les gusta el calor, yo no las entiendo, pero entonces imagínate para mí el shock es como de que no. Todo Yo, mi esposo que es team frío, o sea, y que no le gusta el calor. yo prefiero sudar en una playa y estar así pegajosita, ¿no?
que, que estar en Bueno, el frío. voy a hacer un paréntesis y voy a invocar el espíritu de mi esposo. Ay, no, de que estuviera muerto. No, 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 toco madera. No, el conocimiento de mi esposo o su experiencia de vida. Emanuel, un saludo. Y fíjate que él lo que dice, nah, pues sí, voy a hablar así como él, dice, nah, pues sí, con madre. En la playa, pues yo también prefiero el calor, pero él dice que en su día a día, andar sudando, o sea, en el trabajo, caminar, todo lo que tiene que hacer con el sol, eso es lo que digo, si te sirve para entender un poquito a los que no quieren el calor, es esa No, yo gente. también lo viví un año en Querétaro, o sea, después de la Ciudad de México me mudé A a mí Querétaro no porque me importa daban, el calor, mira, lo que me vayas a decir no importa porque eso no es calor. bueno, cierto, ¿eh? Nunca he vivido el calor de Monterrey trabajando así día a día. Pero bueno, te sirva ahí como más para, como decías ahorita, no entiendo a la gente que no le gusta el calor. Bueno, Yo creo que, es esa gente que mira, está a 50 grados. yo voy a hacer un team templado, o sea, un team templadito 25 grados. Yo soy ese team. 25 grados, tranqui, todos somos muy felices, ¿no? De repente la lluvia, para que romancear bien a gusto. Pero entonces me vine y pues cambian muchas cosas. Obviamente yo sabía que iba a ser un proceso de salir de mi zona de confort y ya tengo yo como mis acuerdos conmigo misma, ¿no? Entonces tomaba mis clases de yoga, ¿no? Cambió mucho, por ejemplo, en el tema de mandarme el dinero de México para acá, porque las comisiones son muy altas, entonces yo trataba de mandármelo menos, tenía cuentas en México todavía, ya sabes que tienes cositas que hacer, no dejé mi celular porque mi número sigue siendo de México, entonces como que mi dinero en México trato de dejarlo en México, entonces aquí percibía menos lo que me mandaba porque pues, me costaba, o sea, me cuesta, ¿no? Mandarme el dinero, las comisiones son altas porque México en eso tiene como pues, ciertos blindajes financieros para Pues, prevenir que pase lo de muy Argentina. el tema de impuestos aquí en México, la verdad es de que sí está alto. Si alguien del gobierno nos está viendo y está en tu alcance hacer una mejora para todos los emprendedores, dueños de negocio, por favor, apóyennos, güey. O sea, en serio, es demasiado lo que pagas aquí en México de impuestos. Sí, los impuestos y aparte también, o sea, digo, puedes recibir dinero al extranjero, pero tú no puedes mandar tu dinero al extranjero. Ya. Y si tú mandas tu dinero al extranjero, pues te cobran una comisión bastante alta a los bancos porque tienen que usar ciertos sistemas y están como más protegido para que el dinero en México se quede en México, ¿no? Que Ah, eso cambia. es un muy muy financiero que nos estás dando, porque a veces se nos hace muy fácil. No pensamos en todas estas cosas que tú estás comentando. Entonces desde ahí como que al principio era pues ese tema, ¿no? Después empecé a ver podcast y demás y hablaban de una tarjeta del Oxxo que esa me salvó la vida, me la saqué y entonces aquí podía sacar dinero y me cobraba nada más 4 euros por sacar todo lo que yo quisiera. Adiós, Holanda. No, 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 la tarjeta me la traía y con esa la metí un cajero aquí y ya con eso sacaba dinero. El tema es que, por ejemplo, si yo hacía eso con mi tarjeta de Bancomer, la comisión era muy alta para sacar dinero de Bancomer comparada con la del Oxxo, porque el A Oxxo ver, no. espérate. Me estás diciendo que internacionalmente hablando, te funciona mejor una tarjeta OXXO que alguna institución bancaria mexicana. Funcionaba hasta hace unos meses que ya no funciona. Algún candadito le pusieron que ya no, pero sí, porque yo vi un TikTok de un señor que decía, ¿cómo te llevas 100,000 pesos al extranjero? Y decía, en tarjetas Oxxo. Y yo, ¿qué? Y yo dije, pues voy a probar. No es que me haya traído esa cantidad, pero entonces tienen un límite. Te puedes mandar al mes como 23,000 pesos porque estaban en UDIs, no sé qué. Y entonces, pues yo me mandaba dinero, pero pues yo ya podía sacar dinero, ¿sabes? O sea, ya podía sacar dinero. Felicidades, OXXO. Felicidades. O sea, Entonces, ya ahorita no se puede, no he podido hacerlo con mi tarjeta, pero bueno, ya obviamente también puedo pagar con mi tarjeta de crédito, pero no me gusta ese tema de la deuda. Entonces, bueno, obviamente en ese momento que tampoco tenía tarjeta de crédito, porque yo vivía sin tarjetas de crédito, hasta ahora ya saqué una porque me facilita la vida acá, pues era eso, ¿no? El dinero era como mucho más limitado. Mi esposo no tenía tema de cubrir los gastos en ese momento, pero yo como mujer independiente que siempre había sido, pues no era como de que, no, era como muy complejo el dame dinero porque voy a ir a tomarme un café, no, era como yo tengo mi dinero en México, lo voy a traer para acá. Entonces eso fue una de las primeras cosas de decir, relájate, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, nuestro acuerdo es, yo pago las cosas en México cuando vamos a México y acá yo me relajé. Ahorita ya cambió porque ya abrí mercado en España y ya percibo de ahí euros, ¿no? Como tal. Entonces, en ese momento fue, vamos a hacerlo tranquilos. La verdad es que él
tiene mucho el tema, como vivió en México y él también tuvo esta lucha de vivir 2 años en México y saber cómo se siente, pues la verdad es que entiende muchas cosas de las que yo estoy viviendo, que eso hace que la migración en pareja también sea mucho más sencilla que cuando alguien no lo entiende, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas. La segunda cosa es que no podía manejar. Los primeros 6 meses podía manejar, pero después de los 6 meses ya no puedo manejar, a menos que haya tenido una licencia de Estados Unidos o Canadá, y si no, tengo que hacer un examen y tengo que hacer un examen teórico y un examen de manejada y tengo que tomar lecciones y todo eso cuesta alrededor de 3.500 euros. A la madre. Ajá, entonces sigo sin manejar. Para mí, el coche era como una extensión de mi independencia y más en un país que hace frío y que llueve todo el día. Entonces, ando en bici, pero con lluvia y frío, no era yo muy feliz haciendo eso. Entonces, empezamos bien porque yo podía manejar, ya por ahí de junio ya no, pero después ese año nos casamos en agosto. Entonces, como que era como todo el plan, la planeación de la boda, entonces todo, ay, sí, wow, el nuevo país, es increíble vivir aquí. Sí, pero otro tema, y ese yo creo que fue mi tema más heavy, la comida. La comida no sabe a nada. Holanda es el de los primeros 10 países, si no está en el top 10, está en el top 20 de países con alimentos genéticamente modificados. La tierra de Holanda ya no es fértil, entonces, porque como con tanto fertilizante y así, tanta cosa que le pusieron, ya es como de que crecen las cosas, pero con agua. No hay sol, entonces las crecen con lámparas LED. Entonces, todo lo que tú te comes aquí es perfecto. O sea, las mandarinas son perfectas, saben perfecto, tienen el jugo perfecto, lo cual yo digo como de que sea tan perfecto, pero al mismo tiempo no saben a lo que sabe una fruta en México. Natural. A mi esposo no le gustaba el plátano hasta que probó los plátanos en Colombia por primera vez en su vida. Y dijo, ¿qué Ya. es esto? O sea, porque no, los exportan muy verdes y así. Entonces, eso fue otro tema para mí fuerte. Pero bueno, el primer año, pues es como novedad, ¿no? Los primeros 6 meses. La verdad es que es muy bonito. Algo que me gusta mucho, mucho de Holanda es que todo lo hacen muy bonito. Las calles son muy bonitas, lo cuidan demasiado. Tú vas al súper, a comer al food court del súper, y es como tienen lucecitas y flores. Es súper bonito. Todo lo hacen muy cozy. Tengo que ir a visitar también. Sí, claro, me encantaría. Aquí tienes tu casa, ya sabes, aquí. Está Justo pasando, todos lo escucharon. Si ahorita voy a agarrar un avión, es por culpa de Tania. acá. Hola, y así próximo podcast, las dos Oye, juntas. llego yo con esposo, 2 hijas, el perro. Bienvenidísimos. Yo soy muy feliz de que me visiten. O sea, este año vino un amigo que me dijo, oye, estoy en España, te caigo. Y yo llego a México, yo llego de México, porque este año viajé a México otra vez. Yo llegaba un lunes y él se vino el martes. O sea, llegué yo, llegó él, estuvo aquí una semana y yo la más feliz. Así que bienvenida cuando quieras. Pero regresando al tema, entonces pasa que, haz de cuenta que pasa eso todo el primer semestre del año, pues era como entre esto y la boda. Algo que para mí es súper interesante ver hoy como cultura mexicana, en México no decimos que no. Es muy difícil. De hecho, hasta hay un libro que habla de la cultura de no decir que no. En México es como sí es posible, ¿no? Tú vas a un restaurante, ¿no? Yo fui a un restaurante después, ahorita en diciembre, que estuve en México, y le dije, ¿tienes flautas de pollo en el Bajío? Y me dice el señor, no, no tengo flautas de pollo. Pero no se preocupe, mire, tenemos pollo, tenemos tortillas, tenemos aceite, pues se las pueden hacer. Y yo, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues lo que cuestan los sopes. Y yo, bueno, fue, preguntó y me trajo mis flautas de pollo. Esa cultura es súper diferente a aquí, que es la cultura del no. La cultura de tenemos esquemas, tenemos sistemas estandarizados y es no. Tú vas a un restaurante, sobre todo en mi pueblito, pueden haber 5 mesas vacías, pero te dicen ya no tenemos cupo porque no tenemos staff. Oye, pero me pones en la lista de espera. No hay lista de espera, vete al siguiente restaurante, no te necesitamos. Es una cultura tan rica que no requieren al cliente. Entonces, para mí eso era como de, ¿no? Nos queríamos hacer la boda y les preguntábamos como de, oye, ¿es mexicana? ¿Puedes meter margaritas o tequila así? No, nuestra lista es mojitos, no sé qué, martinis, pero no podemos hacer margaritas. Es como de que, güey, nada más hazle el blending, no sé, ¿sabes? Todo era no, no, no. Eso, ya y uf, o sea, yo viví enojada porque era como de que, güey, sí se puede, o sea, ¿no? Es ver como sí, ¿no? Después entendí mucho que también eso es un choque cultural.
y que, claro. y que no necesariamente está mal, que me está mostrando eso, ¿no? Las posibilidades de cuando tú no necesitas algo, actúas totalmente distinto y que muchas veces esos procesos estandarizados hacen que las cosas sean más eficientes. Entonces, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan de eso. Total, encontramos un lugar para casarnos, divinos los señores que estaban empezando su negocio, nos dijeron que sí a todo lo que queríamos, ¿no? Entonces, o sea, al final encontramos el lugar, fue en un molino Lo conseguí. y lo conseguí, exacto. Entonces ya, también el vestido de novia fue un rollo, ¿no? Porque no hablaban inglés, holandés, entonces ya, al final ya, mi cuñada trabaja en moda y me ayudó muchísimo con eso. Entonces ya pasó, vinieron toda mi familia, estuvimos aquí, padrísimo, ese mes estuvo increíble. Se van el 10 de septiembre y aquí el invierno, oscuridad, lluvia, empieza no sé, 20 de septiembre ya está así, ya está gris. Entonces se van, yo me quedo como que como, ay, los extraño mucho. Todavía seguía una de mis mejores amigas aquí, después ella se va a España, ¿no? Una que vive aquí, que fue mi ancla el año pasado, se fue a España y yo, ya ahí, quebrada. Quebrada entre el clima, que me enfermé, que no podía salir, que si salía me enfermaba más, que llovía todo el tiempo, que no podía manejar. Entonces la comida, pues es que claro, comer diferente, tu cuerpo no sabe los químicos que usas. No es lo mismo venir, no sé, una semana, ¿no? O Sí. un mes, que ya comer todos los días esas sustancias que le ponen que son diferentes a las que tú conoces en México o que tu cuerpo puede procesar. Entonces, ya era como debilidad total, emocional, física, tremendo. Y era una ansiedad, mi mente explotaba así. Pa, 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 pa. ¿Qué fue lo que te ayudó a superarlo? ¿Cómo lo superaste? ¿O lo sigues trabajando? No sé. Pues mira, en ese momento es un poco lo que te digo, solo te tienes a ti. Entonces yo dije, mira, esta no podía meditar, me sentaba a meditar y era así, ta, 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 ¿no? Y yo, eh, hacer ejercicio. El ataque que lo que te Ah, beneficiaba. sí, hacer ejercicio, porque el ejercicio que yo hacía era al aire libre. Entonces dije, voy a regresar al gimnasio. Regresé al gimnasio, regresé al yoga, me iba en el coche. Un poco Mm. eso me frustraba porque dependía de que mi esposo me llevara y me trajera porque yo no podía manejar, porque ya era ilegal manejar. Entonces, pero lo hicimos muy bien y ese mes de hacer ejercicio y mover mi cuerpo me cambió todo. Después de ahí estuve tomando clases, como que dije, voy a retomar mis clases, ¿no? O sea, todo lo que yo hago, todo lo que soy. Entonces, también pasó que en ese inter, mi negocio, como el horario que yo tenía en México era en las tardes, ¿no? Porque era Sí. mucha persona que trabaja, mucha mujer líder, demás, entonces cambió por completo y pues yo ya no tenía tantos ingresos como en ese momento, ¿no? Como cuando me vine, porque tenía, o sea, hasta el horario de los cursos. Era Sí, claro, que ya es diferente. Sí, estás en y otra franja. me paraba a las 4 de la mañana a dar clases, a las 4 de la mañana a dar terapia, ¿sabes? Para la noche. Entonces fue como que me retó muchísimo, pero también me mostró que había cosas que yo no había elegido antes en el tema del digital, como grabar las clases, ¿no? Y que la gente lo compre pregrabado, que yo me había resistido mucho esa idea, que hoy ya estoy en esto de hacer todo un tema pregrabado y que ya está más ahí. Y también el tema de abrir en España un mercado. Entonces yo intentaba con amigas de España, pero no se movía mucho. Pero también entras como en esto de que está cambiando todo, pero ya quieres que pase, ¿no? Es como que esta Sí, prisa de ya, ¿por qué no se está moviendo? Entonces era todo un tema, pues sí, como de quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo con mi vida, porque estoy aquí otra vez, no puedo salir, que no puedo comer nada que me guste, ¿no? O sea, todo así, pum. Ejercicio, trabajar en mi mentalidad, escribir creencias y sentarme a meditar, aunque no podía meditar todos los días, me saco de ahí. Y cambiar la constancia, alimentación. Y la cambiar la constancia alimentación. de ¿Mm? la meditación, vaya, la constancia en la meditación. La constancia en todo, porque es que te tienes a ti, pero tú ya sabes que te va a sacar de ahí, ¿sabes? Entonces, y a veces es muy difícil porque estás en la emoción, estás ahí y como que tienes, o sea, yo llegué tenía el sistema nervioso destrozado porque no hay sol. Entonces, imagínate que en diciembre solo tuvimos 27 horas de sol. Todo diciembre, ¿sabes? O sea, el 1 de enero nos fuimos a México. Yo llegué a México así, arañando. A Monterrey, mira, tú quieres sol, tú tienes que venir a visitarme, tú tienes que venir a visitar.
Tengo el privilegio de que mi mamá vive en Tulum, entonces, no, es una joya, o sea, yo llego, pero sí, claro, yo voy cuando quieran sol, yo ahí voy. Entonces, Oye, como, vamos, se me hace que todos queremos ir a visitar a tu mamá. ¿verdad? Me encanta porque yo llego a Cancún, ya llego ahí, está calientito, está el sol, aparte es la mejor época para ir a la playa en eso porque no está húmedo, está bastante seco. ¿Cómo es el tener relaciones de diferente tipo y diferente índole en todo el mundo? Es maravilloso. La verdad es que eso me ha abierto un montón. Tengo amigas de todo el mundo, tengo amigas de Turquía, de España, de Tailandia, y eso me ha abierto un montón. Todas viven lo mismo, ¿no? De emigrar. Entonces, la verdad es que somos un grupo pues, de apoyo entre risas y no. Hacemos una noche de juegos al mes, jugamos juegos de mesa, pero también de repente vamos a caminar al bosque o y platicamos de nuestras propias luchas. Una de ellas es banquera de Turquía. Entonces también, ¿sabes? Es como esta parte de apoyarnos entre nosotras. Y la verdad es que me ha abierto muchas cosas, como saber que una de las cosas que yo necesito es ir a tener mis aventuras. Entonces yo me voy sola a una ciudad, me voy a Ámsterdam, me voy a Rotterdam, me voy a Amberes en el tren, yo sola, porque yo necesito ese feeling de independencia, ¿sabes? De que no viene mi esposo que habla el idioma. Yo necesito perderme, necesito preguntarle a la gente, necesito como encontrarme en esto. Entonces yo hago eso muchísimo. Hoy ya lo hago constante, por lo menos una vez al mes voy y hago eso, porque eso me da mi vida, me da ese como de a huevo que puedo con la vida, porque en ese momento yo sentía que perdí mi independencia. Y eso es Ok. algo que dije, no, ahí no, vámonos para afuera de aquí. Pero también me mostró muchas cosas muy padres y me invitó a crecer más, a romper más mentalidad, a conocer mucho más de los negocios en línea, a armar mi negocio de otra manera. Hoy te puedo decir que tengo un mercado en España, tengo mi membresía y tengo clientas en España que ya me están pagando en euros. Voy a dar una clase de barras en España en el 8 de noviembre. O sea, sabes, es como eso que quería el año pasado, que dije, quiero abrir mercado en España porque hablan mi idioma y me queda 2 horas de vuelo, ya está ahí. Entonces es como que a veces también vivir el proceso sin juzgarte y saber que vas a llegar ahí si sigues como con eso en la mente y trabajas por ello, ¿no? Yo te amo, en serio. O sea, en serio me llenas de energía, de inspiración. Coincido contigo en muchas cosas. Yo también, yo no tengo tantos amigos de tantos lugares como tú mencionas, pero sí tengo algunas personas en diferentes partes del mundo y se siente muy padre contar con ese respaldo como que mundial, ¿no? Y aprender de otras culturas, aprender de independencias como esto que decías, la cultura del no, que a veces se podría juzgar como malo, pero no, güey, o sea, pues no, o sea, es otra cultura y también te deja cosas buenas. Entonces, la verdad, eres una mujer inspiradora, una mujer líder, una mujer aventurera y bueno, no sé qué, no acabaría de decirte todo lo que nos transmites, Tania. Oye, Tania, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le darías, no sé, de 3 a 5 recomendaciones prácticas le darías a alguna persona que quiera irse a trabajar pues a Europa en general, pero digo más específico en la zona en donde tú estás? Uno, que lo hagan. O sea, que no se detengan por el que voy a perder o el que si no, que si voy a poder o no voy a poder, que si me va a gustar o no. Mucho de lo que yo he visto y me pasa en las conversaciones que yo tengo también en las sesiones que doy es que muchas veces por el miedo a equivocarnos o por no saber qué va a pasar, nos detenemos mucho. Que no se detengan, incluso si su familia no los entiende. O sea, es como de no, ¿para qué? ¿Por qué? Es como si tú te quieres ir, vete y prueba el pastel. Puedes regresar, puedes volver a tu país, puedes volverlo a crear, pero es como ve y pruébalo. Dos, sí, sí es un tema muy interesante el cambiar de país, e incluso si vas a ir a nada más estudiar un par de años o un año, porque es un tema de que vas a estar tú contigo confrontándote. Entonces, sí puedes tener herramientas y saber qué te gusta y cómo salir a veces de cosas o qué necesitas tú, porque es como si tú sabes qué necesitas tú para reequilibrarte, para que te guste lo que te digo y que yo necesito mi aventura de ser independiente, entonces vas a saber que te lo tienes que dar, Ok. ¿vale? Eso es súper importante. Y la otra es que, pues no sé, que lo El tema disfrutes. financiero o en el tema de logística, ¿algún consejo que nos pudieras dar?
En el tema de logística para venirse a... A un país, sí, o sea, por ejemplo, alguien nos comentaba que ella es al revés, ella se vino de Colombia a México y comentaba, no se vengan si no traen un ahorro. O sea, ella sí nos decía eso. Tú no sé si dices, oye, no, te puedes venir aquí, consigues trabajo, ¿cómo sería ese tema? No. No, yo por lo menos en lo que yo he investigado en ningún país es como que llegas y puedes conseguir trabajo así. A veces sí como de mesero o de H&M o sabes como de algo así, sí, ahí vas a poder tener, pero quizás esos trabajos no te van a dar para vivir y no te vas a tener el horario para tu escuela. Entonces yo creo que sí tienes que tener un costo de vida. Tengo una amiga que se fue a Australia a una maestría y tienes que tener como el costo de vida que necesitas por mes, porque aparte las rentas depende, ¿no? Si consigues como en algún lugar de estudiantes, pues tienes que conseguir tu renta mensual. Mucho pasa aquí, como en el tema de las casas en Holanda, es más difícil. Entonces tienes que tener muy bien y fijarte muy bien quién sí, quién no, y sobre todo tener como cuánto cuesta la vida del país. Yo creo O que sea, eso, de las cosas, de logística, o sea, sí, sí invitarías a las personas que antes de moverse al país revisen el costo de vida, en dónde van a vivir y llevar a un ahorro. sí, totalmente. O sea, que tengas por lo menos O tres sea, o cuatro. tú no crees o no eres partidaria de algunos, pues es que ya ves que ahorita el internet está lleno de muchas cosas, de algunos reels o alguna información de sí, vámonos de mochilazo y allá vemos cómo resolvemos. O sea, tú no serías partidaria de eso. Yo creo que es diferente. O sea, porque Ok. si te vas a ir a estudiar y ya tienes un compromiso de quedarte un año en la escuela, tal, no sé qué, y vas por eso, sí requieres, porque igual te va a estresar mucho, porque vas a tener que estar estudiando, ¿no? Bueno, Entonces, pero si alguien que, o sea, en tema de negocios, alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Yo ya aquí ya no quiero probar algo nuevo. Alguien así, alguien que quiera experimentar, vivir su negocio en línea, o bueno, supongo que en línea, ¿verdad? Porque en físico a lo mejor sea más complicado. En otro país, o sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones? que lo hagan, pero que sí tengan un colchón donde ellos se sientan respaldados. O sea, yo Ok. tenía mi colchón para sentirme respaldados. Investiguen cómo pueden sacar su dinero en cualquier parte del país, porque eso para mí, eso fue un tema, ¿no? O sea, cómo te lo mandas, ¿no? Si tienes una cuenta ya en Estados Unidos, a lo mejor ahí puedes tú generar ingresos y que te paguen dólares, perfecto. Pero si tienes una cuenta en México, entonces investigate muy bien cómo vas a sacar el dinero en otro lado. Si tienes tarjeta de crédito, pues con esa sobrevives y la vas pagando de lo que vas generando, pero sí creo que es muy importante, porque algo que a mí me pasó es que, o sea, al final el dinero te da libertad e independencia. Entonces, si tú quieres regresarte, ten siempre el dinero para comprar un boleto de avión. Ok, mira, ese es un muy buen tip. Por ejemplo, al menos, o sea, debes de tener tu colchoncito y, y el vuelo. Sí, o sea, yo estaba en un grupo de mujeres que estaban sacando la visa y así, y una de ellas un día dijo, es que este güey holandés que se vino a conocerlo, no sé qué, no sé bien, ¿eh? Porque es un grupo de WhatsApp, se puso muy loco, me pegó y no tengo cómo regresarme, no tengo dinero, estoy con sus papás viendo si ellos me pagan el boleto de regreso. No hagan eso. O sea, tengan ustedes la forma, los medios de irse y regresarse cuando ustedes digan, ya no quiero más, me voy y me regreso. Ok, Entonces, o ya. sea, yo les diría eso, tengan siempre el colchón de comprarse un boleto de avión de donde estén para regresar a su casa, si es que Me lo encanta. requieren. Un buen tip porque sí me ha tocado personas que viven fuera de México y que luego pasa alguna eventualidad, algún fallecimiento o algo y no tienen manera de venir porque no tienen dinero para el vuelo o para lo que sea, ¿no? Entonces sí, sí es un tema muy importante. Qué bueno que lo mencionas, Tania. Tania, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por toda esta energía que nos has compartido y todos estos tips tan valiosos. Y por último, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te encontramos? Me pueden encontrar en Instagram como Tan Trujillo y en YouTube también como Tania Trujillo. Así Perfecto. estoy. Ahorita mismo para que vayan a seguirla, suscríbanse a nuestro canal para que tengan más contenido como este y sobre negocios, pero también sigan a Tania como Tan Trujillo y Tania Trujillo en YouTube. Pues mil gracias. No Muchas sé si gracias. algo más antes de despedirnos. No, muchísimas gracias por este espacio. Me encanta lo que estás haciendo y que esto siga creciendo. Así que síganla, chicos, sigan este podcast. Ay, gracias, Tania. Un abrazote. Muchas gracias. Qué historia tan inspiradora. Ver la resiliencia en acción es el verdadero éxito. Si tu negocio también tiene un impacto que merece ser contado,
o quieres apoyar esta labor de empoderamiento, contacta a mi creadora Blanca Treviño para participar o patrocinar este espacio. Y claro, a mí me encuentran en Instagram y Fanboo como bris.business. Sigamos creciendo juntos en este sendero.